Me llamo Kiani Bell, tengo 42 años, y el día que un hombre destruyó el papel que decía que yo le pertenecía a otro, fue el día en que aprendí que la libertad no se da, se arranca con las manos que todavía sangran. No soy una historia de rescate, no soy una mujer que esperó que alguien la salvara con palabras bonitas o promesas de Dios. Soy Apache. Soy la hija de la tierra roja y del viento que no pide permiso para moverse. Y lo que viví en ese corral polvoriento, rodeada de hombres que me miraban como se mira al ganado antes de poner el precio, eso no lo cuenta nadie. Nadie que no lo haya vivido en su propia carne. Pero yo estoy aquí, y hoy lo voy a contar todo. Y antes de que te cuente lo que pasó después, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que el mundo decidió quién eras tú antes de que pudieras abrir la boca? Si eso te tocó el corazón, dime en los comentarios de dónde eres. De México, de California, de Texas, de España, de donde sea que estés escuchando esto hoy. Tu comentario no es solo una palabra en una pantalla. Es lo que ayuda a que esta familia siga contando estas historias. Es lo que pone comida en nuestra mesa y mantiene viva la voz de los nuestros. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si quieres que sigamos juntos. Y quédate, porque lo que viene después de esto, no te lo esperabas. Lo que nadie sabe, lo que yo misma tardé años en entender, es que ese hombre que levantó la mano en ese patio no me estaba comprando. Me estaba devolviendo algo que ningún papel, ningún marshal y ninguna ley de ese tiempo me podía garantizar: mi propio nombre. Pero antes de que entiendas lo que eso significa, necesito que sepas de dónde venía yo, qué tan bajo había caído y qué tan cerca estuve de dejar que el silencio me tragara para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero decidió que tú no cuentas? Que tu voz, tu historia, tu sangre no valen nada. Si eso te llegó al corazón, quédate, porque lo que sigue va a remover algo muy adentro de ti. Y si quieres que sigamos contando historias como esta, historias de los nuestros, de los que resistieron, dale like, suscríbete y dime desde dónde me estás escuchando. Cada comentario tuyo ayuda a poner comida en la mesa y a que esta familia siga adelante. El lugar donde todo comenzó olía a estiércol seco, cuero quemado y miedo ajeno. El corral de Denison era un patio de tierra apisonada rodeado de tablas grises, tan viejas que el viento las hacía gemir como animales heridos. El cielo sobre ese lugar siempre parecía más bajo que en cualquier otro sitio, como si hasta las nubes quisieran alejarse de lo que pasaba ahí abajo. Yo llegué encadenada, con los pies envueltos en trapos porque me habían quitado las botas 3 días antes. El sol de la mañana pegaba de lado y hacía brillar el polvo en el aire como si fuera algo hermoso. No lo era. Nada en ese lugar lo era. Había aprendido a leer los espacios como mi gente lee el desierto. Cada sombra, cada grieta, cada mirada torcida era información que podía salvarme la vida o costarme todo. Mi cotidiano en ese tiempo era simple y brutal. Me despertaba antes del amanecer, cuando el frío todavía mordía los huesos, y trabajaba hasta que la oscuridad me devolvía al cuarto que compartía con otras 4 mujeres. Cocinaba, cargaba agua, limpiaba establos. Mis manos habían olvidado cómo se siente no tener ampollas. Comía lo que sobraba, dormía cuando me lo permitían, y cada noche contaba mentalmente los pasos desde mi catre hasta la puerta más cercana. No por costumbre, por necesidad. Había aprendido que la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo a veces es saber exactamente cuántos pasos tienes que dar en la oscuridad sin tropezar. Eso me lo enseñó mi abuela antes de que todo se perdiera. Decía que una mujer apache siempre debe saber el camino de salida antes de entrar a cualquier lugar. Yo la escuchaba entonces, la escucho todavía, pero la herida más profunda no estaba en mis muñecas ni en mis pies.
estaba en algo que nadie podía ver. 3 años antes me habían separado de mi hermana menor, Sassy, en un cruce de caminos al norte de Tucson. Yo tenía 19 años, ella 14. Los hombres que nos llevaban dijeron que era temporal, que estaríamos juntas de nuevo en pocos días. Aprendí muy rápido que en ese mundo las palabras de ciertos hombres son como el humo. Parecen algo, pero no tienen forma ni peso real. Nunca volví a ver su cara. Nunca supe si llegó a algún lugar donde alguien la llamara por su nombre. Esa ausencia era la cosa más pesada que cargaba, más que las cadenas, más que el hambre. Era un vacío con forma de niña de 14 años, que me miraba sin entender por qué yo no pude detenerlo. El día que todo cambió, empezó como cualquier otro, con frío, con polvo y con el sonido de botas pesadas sobre madera seca. Nos sacaron al patio antes de que el sol terminara de subir. Éramos 7. Nos pusieron en fila frente a la baranda, donde los hombres ya estaban apostados con sus tazas de café y sus ojos calculadores. Yo mantuve la espalda recta, no por orgullo, por estrategia. Un animal encogido atrae más violencia que uno que se sostiene firme. Los números empezaron a volar en el aire frío como piedras. Yo no escuchaba los precios, escuchaba los pies, los murmullos, el crujido de las tablas bajo el peso de los que se acercaban a mirar mejor. Y entonces lo vi a él, un hombre de cabello gris, parado al margen, que no miraba como los demás, no evaluaba, observaba. Y esa diferencia, tan pequeña, tan silenciosa, me heló la sangre de una manera completamente distinta al miedo. Cuando Wyatt McGraw levantó la mano y ofreció su precio, el patio entero se tensó como cuerda a punto de reventar. Era demasiado. Todos lo sabían. El marshal frunció el ceño. El escribano dejó de escribir. Y yo calculé en décimas de segundo todo lo que ese momento podía significar. Un precio alto podía ser vanidad, podía ser crueldad disfrazada de generosidad, podía ser algo peor que todo lo anterior. Me preparé para lo peor con la misma calma fría con que mi gente se prepara para una tormenta que ya se ve en el horizonte. Pero entonces él hizo algo que ningún hombre en ese patio había hecho antes ni haría después. Tomó el papel, el documento que decía que yo era propiedad registrada, y lo rompió, despacio, delante de todos. El sonido de ese papel rasgándose fue el sonido más extraño y más poderoso que había escuchado en años. Las consecuencias fueron inmediatas y peligrosas. 3 hombres en la baranda se pusieron de pie. El marshal dio un paso adelante con la mano en el cinturón. Alguien escupió al suelo. El aire se llenó de esa electricidad tensa que precede a la violencia. Ese zumbido que se siente en la mandíbula antes de que vuele el primer puño. Wyatt no se movió, no parpadeó. Habló en voz baja, con esa clase de calma que solo tienen los hombres que ya no le temen a nada, porque ya lo perdieron todo alguna vez. Dijo algo al marshal que yo no alcancé a escuchar completo. Solo capté las últimas palabras. Y usted sabe exactamente por qué. El marshal retrocedió. Los otros hombres volvieron a sentarse despacio, uno por uno, como si alguien hubiera apagado una llama. Y Wyatt McGraw se volvió hacia mí y me preguntó, sin rodeos, sin adornos, ¿vienes conmigo? Esas 3 palabras me temblaron en el pecho como el primer trueno de la temporada. Los primeros problemas llegaron antes de que perdiéramos de vista el polvo del corral de Denison. Habíamos cabalgado apenas 2 horas hacia el norte cuando escuché lo que mi oído apache nunca olvida reconocer. Cascos. Más de 2 caballos. Ritmo irregular, lo que significaba que no era patrulla oficial. Era persecución. Wyatt lo sintió casi al mismo tiempo que yo. Sin decir una palabra, desvió el camino hacia una quebrada de piedra rojiza
que cortaba el llano como una herida vieja. Me indicó con la cabeza que lo siguiera pegada a la roca. Yo ya iba ahí. No necesitaba que me lo dijeran. Conocía esa maniobra desde los 7 años. Mi padre me la enseñó en las colinas del sur, cuando el mundo todavía tenía otro nombre, y nosotros todavía teníamos tierra propia. Esperamos en silencio absoluto mientras 3 jinetes pasaban a menos de 40 metros. Uno de ellos era el hombre que había ofertado por mí antes que Wyatt. No nos encontraron. Pero yo supe en ese momento que esto no había terminado. Esa noche, mientras Wyatt dormía con un ojo abierto cerca del fuego, yo me quedé mirando el cielo. Las estrellas sobre el desierto son diferentes a las estrellas de cualquier otro lugar, más grandes, más cercanas, como si el cielo se inclinara para escuchar mejor. Y yo pensé en Sassy, pensé en mi madre, pensé en todas las veces que había sobrevivido algo que debería haberme destruido, y me había preguntado si resistir valía la pena cuando no había nada esperándote del otro lado. El miedo más profundo que cargaba no era a los hombres que nos perseguían, era algo más oscuro y más íntimo. El miedo a que todo ese esfuerzo por seguir viva no tuviera ningún propósito real, que yo fuera simplemente un cuerpo moviéndose por inercia, sin destino, sin nombre que importara. Ese pensamiento era más peligroso que cualquier jinete en el horizonte, y esa noche, acostada sobre tierra fría, lo miré de frente por primera vez. El segundo obstáculo llegó en forma de pueblo. Stonewall era pequeño, de madera torcida y desconfianza bien afilada. Cuando entramos cabalgando por su calle principal, los ojos se clavaron en mí con esa mezcla de curiosidad y desprecio que yo ya conocía demasiado bien. Una mujer en la entrada de una tienda le dijo algo al oído a otra sin quitarme los ojos de encima. Un grupo de hombres frente a la herrería dejó de hablar por completo. Wyatt saludó a algunos con una inclinación de cabeza, sin apresurarse, sin dar explicaciones. Pero yo sentí la presión acumulándose como agua detrás de una represa vieja. En la oficina del escribano, un hombre de traje oscuro nos miró por encima de sus anteojos, con una expresión que no necesitaba palabras. Su cara entera era una pregunta que consideraba inapropiado hacer en voz alta. Wyatt puso dinero sobre el escritorio. El hombre tomó el dinero y guardó silencio. Así funcionaba ese mundo. Siempre había funcionado así. Pero las fuerzas más grandes se movían por debajo, invisibles como corrientes bajo río seco. 3 días después de llegar al rancho, un hombre se presentó en la entrada. Se llamaba Doyle. Tenía una estrella de hojalata en el pecho y una carta del condado de Denison en la mano. Dijo que había una disputa legal sobre mi transferencia, que el papel roto no tenía validez legal y que debía acompañarlo para resolver el asunto ante el juez regional. Lo dijo con tono educado, casi amable, de esa manera que usan ciertos hombres cuando quieren que no notes que en realidad te están amenazando. Wyatt salió al portal con una taza de café en la mano y escuchó todo sin interrumpir. Cuando Doyle terminó, Wyatt bebió un sorbo largo, miró el horizonte y dijo que su abogado en Santa Fe estaría encantado de revisar esa carta. Doyle se fue, pero dejó algo en el aire, algo que no tenía nombre, pero que yo sentía sentarse sobre el rancho como polvo fino después de la tormenta. El momento de mayor vulnerabilidad no fue ninguno de esos. Fue una tarde, sola en el cuarto del norte, cuando encontré debajo de una tabla suelta un viejo diario de cuero. Pertenecía a una mujer. La letra era pequeña e inclinada, urgente, como de alguien que escribía con miedo de que le quitaran el papel antes de terminar. No entendí todas las palabras. Algunas estaban en un inglés antiguo y difícil, pero entendí suficiente. Era la historia de otra mujer que había dormido en ese mismo cuarto,
en ese mismo catre, años antes. Y su historia no había terminado bien. Me quedé sentada en el suelo con ese diario en las manos y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No miedo al presente, sino terror al patrón. La sensación de que quizás yo no era una excepción. Quizás era solo la siguiente en una fila que nadie veía porque nadie quería ver. Y esa idea casi me quiebra de una manera que ningún hombre, ninguna cadena y ningún corral había logrado antes. Esa noche llevé el diario a Wyatt, no porque confiara completamente en él, todavía no. Lo hice porque necesitaba respuestas, y él era el único que podía tenerlas. Lo vio sin sorpresa en los ojos, y eso me dijo más que cualquier palabra. Lo conocía, sabía de quién era. Se sentó despacio en la silla junto al fuego, puso el diario sobre sus rodillas con una delicadeza que no esperaba de esas manos grandes y callosas, y me contó lo que nunca había contado a nadie en Stonewall. La mujer que había escrito esas páginas se llamaba Nayeli. Era apache, como yo. Había llegado a ese rancho 10 años antes, en circunstancias casi idénticas a las mías. Wyatt la había sacado del mismo corral de Denison. Le había dado el mismo cuarto, el mismo ferrolo que giraba por dentro, y durante 2 años había sido libre dentro de esas 4 paredes. Hasta que Doyle, el mismo Doyle de la estrella de hojalata, había regresado con papeles del condado. Y esa vez Wyatt no había tenido abogado en Santa Fe. Esa vez, Nayeli había desaparecido en el sistema legal de un territorio que no reconocía su nombre como real. Todo encajó de golpe, como cuando el ojo finalmente enfoca algo que estuvo borroso demasiado tiempo. Wyatt no me había comprado por generosidad ni por lástima. Me había comprado porque cargaba una deuda que ningún dinero podía saldar. La deuda de no haber podido salvar a Nayeli. Yo era su segunda oportunidad. Y esa revelación me partió en 2 direcciones al mismo tiempo. Una parte de mí sintió una furia fría y limpia. No quería ser la redención de nadie. No quería cargar el peso de una mujer a quien nunca había conocido. No quería que mi libertad fuera el remedio para la culpa ajena. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a leer el terreno antes de juzgarlo, entendió algo más profundo y más incómodo. Wyatt no me estaba usando para sanar su herida. Me estaba diciendo la verdad. Y en ese mundo, en ese tiempo, en ese territorio, donde las verdades se enterraban más profundo que los muertos, eso era algo tan extraño y tan valioso que casi no supe cómo sostenerlo entre las manos sin romperlo. Doyle regresó 4 días después. Esta vez no vino solo. Trajo 2 hombres con rifles y una orden firmada por el juez regional que declaraba mi transferencia en Denison legalmente inválida por irregularidades en el documento original. El mismo documento que Wyatt había roto públicamente. En papel tenían razón. En papel yo seguía siendo propiedad disputada de un hombre que ni siquiera recordaba mi cara, solo el precio que había ofertado y perdido. Wyatt me llamó al portal y me explicó la situación sin rodeos, sin suavizar nada, con esa honestidad seca que yo había aprendido a reconocer como su única forma de respeto. Tenía 2 caminos. El primero era irme con Doyle esa misma tarde, enfrentar al juez regional en un territorio donde ninguna ley me protegía y ningún nombre me pertenecía legalmente. El segundo era casarme con Wyatt antes del anochecer, porque una esposa, incluso en ese tiempo, incluso en ese lugar, tenía un estatus legal que una mujer sola simplemente no tenía. Ninguna opción era buena. Las 2 tenían un costo que se mediaría en años, no en días. Tomé la pluma yo misma, no porque Wyatt me lo pidiera. Me había dicho claramente que la decisión era completamente mía y que él acataría cualquier cosa que yo eligiera, incluso si eso significaba verme marchar con Doyle sin poder hacer nada.
Lo hice porque entendí algo que ningún sistema legal, ningún juez regional y ningún hombre con estrella de hojalata podía entender. Que firmar ese papel con mi propia mano era exactamente lo contrario a perder. Era ganar. Era tomar el único instrumento que ese mundo reconocía como válido y usarlo a mi favor con la misma frialdad con que mi gente usaba el terreno del enemigo para tenderle una emboscada. Escribí Clara Bell McGraw con letras grandes y firmes, y en el momento en que la pluma dejó el papel, algo dentro de mí que había estado apretado durante años, desde Tucson, desde Sassy, desde cada corral y cada cadena, se soltó despacio, como nudo viejo bajo agua tibia. No era felicidad, era algo más serio y más duradero que la felicidad. Era claridad. Doyle no aceptó la firma sin pelear. Cuando el reverendo cerró su libro y el escribano selló el documento, Doyle dio un paso adelante con esa sonrisa torcida de los hombres que confunden la ley con el poder personal. Dijo que el matrimonio había sido apresurado, sospechoso, y que llevaría el caso al juez de todas formas. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba ninguno de los presentes en esa pequeña oficina de madera. Yo me volví hacia él. No Wyatt, yo. Me paré frente a Doyle con las manos quietas a los lados y le hablé en el español lento y preciso que había aprendido de mi madre, sabiendo que él lo entendía perfectamente, aunque fingiera que no. Le dije que conocía el nombre de Nayeli. Le dije que sabía exactamente cómo había desaparecido y exactamente quién había firmado los papeles que lo hicieron posible. Le dije que tenía el diario. Su cara cambió de color en menos de un segundo, del rojo del enojo al blanco del miedo. Y ese cambio fue la confirmación de todo lo que Wyatt me había contado. Doyle guardó sus papeles, llamó a sus hombres con un gesto seco y salió sin decir otra palabra. Sus botas sobre la madera sonaron diferente al salir, más rápidas, más livianas, como las de alguien que acaba de entender que pisó terreno equivocado. Nunca volvió. Eso también lo aprendí ese día, que ciertos hombres solo son valientes cuando creen que nadie los está mirando de verdad, cuando creen que la persona frente a ellos no tiene nombre, no tiene historia, no tiene nada que perder ni nada que revelar. En cuanto descubren que se equivocaron, desaparecen más rápido que el humo. El rancho quedó en silencio esa tarde, un silencio diferente al de los días anteriores. No el silencio tenso de quien espera el golpe, sino el silencio ancho y respirado de quien finalmente puede soltar el aire que llevaba retenido demasiado tiempo. Wyatt se sentó en el portal con su taza de café y no dijo nada. Yo me senté a su lado y tampoco dije nada. El perro se echó entre los dos. El sol bajó despacio detrás de las colinas rojas del oeste y pintó el cielo de ese naranja oscuro que solo existe en esa tierra, en esa hora exacta, cuando el día decide finalmente rendirse sin vergüenza. Fue el primer atardecer en años que yo miré completo, sin calcular nada, sin medir distancias ni contar pasos hacia la salida más cercana. Hoy, cuando miro hacia atrás desde esta misma tierra de madera vieja y viento constante, entiendo que la libertad nunca fue el momento en que se rompió el papel, ni cuando firmé mi nombre, ni cuando Doyle salió con sus botas apuradas. La libertad fue algo más silencioso y más difícil. Fue el día en que dejé de definirme por lo que me habían quitado y empecé a definirme por lo que había elegido conservar. Mi nombre, mi espalda recta, mi mirada que no baja. Sassy sigue siendo un vacío con forma de niña de 14 años dentro de mí. Eso no se llena, eso se carga, y aprendes a caminar igual con ese peso porque no tienes otra opción, y porque ella merece que sigas caminando. Lo que aprendí en ese corral, en esas 12 millas de silencio, en ese cuarto con el ferrolo que gira por dentro, es algo que ningún juez, ningún documento y ningún hombre con estrella de hojalata puede legislar ni borrar.
que el territorio más real que existe no está en ningún mapa. Está en el momento en que dices tu nombre en voz alta, sin miedo, sin permiso, y el aire a tu alrededor lo reconoce como verdadero. Yo soy Kiani Bell McGraw, y este nombre finalmente es mío.